Bueno, pues como ya ven en pantalla, estamos con Gonzalo Parras, que nos une una cierta relación radiofónica porque durante casi, pues yo diría que unos 10 meses estuvimos grabando un serial para El Cielo en la Boca y que difundimos dentro de la Asociación de Metres de Aragón y Bartender, en la que intentábamos hablar de temas que fueran curiosos, novedosos dentro de la gastronomía y dentro del mundo hostelero. Y bueno, pues el otro día, pues un poquito rememorando esos mejores momentos dentro de las grabaciones que tenía hechas, pues me animé a llamarle para, bueno, para tener una pequeña conversación con él y poder conocer cuál es su opinión en estos momentos en los que el mundo hostelero y el mundo de la restauración está en una situación un poco de duda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal estás? Eliseo, muy bien, muchísimas gracias. Espero que tú y todos vosotros estéis bien, y lo mismo deseo a todos nuestros oyentes, ¿no? Es un placer que vuelvas a contar conmigo y el poder estar un ratito contigo, divagando un poco sobre esta situación, que no es fácil y que me consta que hemos tenido muchísimos inputs por muchos sitios y se está hablando de lo humano y de lo divino, nunca mejor dicho. Bueno, pues Gonzalo ya comprobarán que es una persona muy amable, porque lo es, y muy, muy correcto en el trato. Porque lo cierto es que hacía casi 10 meses que no tenía relación con él. Y es que lo que estábamos comentando, la vida pasa tan rápido que dejas de ser consciente de que los días no son días, sino que son meses. Entonces, pues bueno. Pero bueno, Gonzalo, aquí estamos. Por abrir fuego con respecto a este momento. Eh, Recuerdo una de las últimas intervenciones que tuvimos dentro del Cielo en la Boca, en lo que pues hablábamos y dejabas muy claro que España era una gran potencia turística. Vamos por ahí. Eh, Está claro que la parte del turismo este año, este verano, va a ser muy compleja el retomarla. Eh, ¿Cómo se ve eso desde Donosti, donde estás tú y te encuentras trabajando profesionalmente? Pues empiezas con una pregunta cortita, ¿eh? O sea, es una pregunta resumida, fácil de contestar y en breves palabras. Bueno, como diría que me alegro mucho que hagas esta pregunta, y además he estado hablando mucho estos días. No nos olvidemos que España es un país turístico, es un país de servicios. Y hemos pasado de ser un país industrial en los años 70, años 80, a ser un país de servicios, ¿no? Un país que nos dedicamos al turismo en un porcentaje muy importante de nuestra geografía. ¿Vale? Entonces el turismo para nosotros es importante y es tan importante que, como bien sabes, las cifras con las que ha cerrado España en el periodo 2019, en diciembre de 2019, son tremendamente altas. Estábamos más allá de los 84 millones de turistas, redonda casi los 84,5 millones de turistas. No te voy a hacer un análisis pormenorizado, ¿no? De cómo ha sido este turismo y cómo puede ser esa inclusión, pero si hacemos un brevísimo análisis y tenemos en cuenta quiénes son los países que más están mandando turistas a España, los primeros son los británicos y los segundos son los alemanes. Claro, solamente con eso ya creo que todo el mundo se puede tener muy claro cómo va a ser la evolución después de todo esto que estamos viviendo respecto a algunas zonas geográficas españolas. Claro, rápidamente, cualquiera, si dices turista alemán, se te va a la cabeza a varios sitios, ¿verdad? Uh -huh. Pero tú imagínate lo que es eliminar el turismo alemán en las islas. Puede ser lo que es y lo que se está preveyendo, pero es que imagínate eliminar el turismo británico en la costa peninsular y te vas desde Cataluña y te vas hasta Málaga. Es una locura. Uh ¿Vale? -huh. Entonces, ya estamos eliminando prácticamente aquellos emisores de turistas más importantes para nuestro sector. ¿Vale? Pero claro, ya no solamente eso. Y quiero ser positivo en la lectura de todo lo que hagamos, ¿vale? Y quiero que hablemos desde el punto de vista de qué bien nos va a ir y cómo vamos a conseguir. Y si analizamos los datos, a lo mejor somos capaces de decir, bueno, si el problema viene por aquí, a lo mejor la solución puede ir por allá, ¿no? Entonces, claro, como bien me decías, bueno, ¿y qué pasa con esta zona en la que nos encontramos, ¿no? ¿Qué pasa con Donosti? Te he dicho islas, te he dicho costa, te he dicho levante, pero ¿qué sucede con todo ese turismo de cercanía? ¿Qué pasa con ese turismo nacional?
Pues hay mucha gente que está diciendo, no, 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 si el turismo nacional es imposible contar con ellos para que haya una solución. Ojo, una de las cosas que sí estoy adaptando en mi discurso cuando hablo con los alumnos es esa nueva normalidad que tanto se está hablando estos días, ¿no? Y sí la gente tiene que tener muy claro que las cosas no van a ser como antes. O sea, no podemos intentar hacer nuestra vida como la teníamos antes. Y el turismo va a tener que cambiar. Y la forma de hacer ingresos propios dentro de nuestras fronteras va a tener que cambiar. Entonces, es obvio que no podemos generar los recursos que generaban esos 80 y casi 85 millones de turistas que venían de fuera. No, no lo podemos generar. Somos 47 millones de españolitos. Entonces, nosotros no vamos a poder generar lo mismo, pero sí podemos generar algo diferente. Sí podemos nutrir otras zonas. Sí podemos cambiar el estilo y la percepción del turismo. A lo que nos toca. Arrancar por ahí, sabiendo que tenemos un análisis claro de que el turismo va a bajar más del 50%, que esa burbuja que habíamos creado como segunda potencia mundial de turismo, pues tendremos que adaptarla, tendremos que hacer una serie de adaptaciones al cliente interno y posiblemente pasamos a ser un turismo más interno, pero incluso de mayor calidad y de mejor servicio. Pero yo quiero pensar que las cosas van a ir por ahí. Pero no pensemos que va a ser lo mismo. O sea, no tenemos que olvidarnos que tenemos que adaptar nuestra cabeza y que ese turista extranjero va a tardar tiempo en volver. Y ojalá que no sea cierto. Y ojalá que abramos fronteras. Y ya se está hablando de abrir las fronteras en Europa. Genial, porque se tiene que hacer. Va a venir mucho más lejos ese turista que va a venir de, americano o la relación que podemos tener con América, ¿no? Pero el turismo europeo se tiene que empezar a generar lo antes posible. Y no nos olvidemos que no estamos solos en esto, o sea, que España está pasándolo muy mal, pero todos los países están pasando por una situación muy complicada y la recesión va a venir para todos. Más, menos, pero va a haber recesión para todos. Entonces, bueno, en cuanto se abran fronteras, habrá que empezar a tomar decisiones y irán por ahí las cosas, ¿no? Un poco, en un pequeño análisis que hacíamos, se ve siguiendo un poquito el criterio de decir, bueno, pues aquellos restaurantes que cuentan con espacio, porque el espacio ahora va a ser muy importante para separar al cliente, pues es posible que pueda comenzar. Porque dijéramos que desde el punto de vista de la matemática fría, el número de personas que puede llegar a albergar por metro cuadrado pues sería suficiente para tener un distanciamiento sanitario. Pero sin embargo, la realidad es que esos establecimientos que cuentan con metros también es cierto que cuentan con unos costos importantes de mantenimiento porque son estructuras hosteleras que están pensadas para rendir en una alta capacidad. Es decir, pensemos que en España, y lo sabemos, pues raro es el restaurante medio, alto, que no está pensando en duplicar mesas en una sesión de comidas o incluso en algunas ocasiones triplicar mesas. Entonces, claro, esa estructura económica con respecto a lo que estamos hablando de duplicar, triplicar, será difícil de combinar. Tú has dicho ya el primer tema, la calidad. ¿Tú crees que la calidad va a ser suficiente como para compensar esa ausencia de número de clientes y por lo tanto subir esos precios? Eso es lo primero, nos pasa siempre lo mismo. En varias charlas que he tenido, el otro día hablando con la gente de Macro, hablábamos precisamente de eso, ¿no? Que el primer error que está cometiendo mucha gente, tanto clientes como empresarios, es pensar que si tengo que reducir mi aforo, pero nadie me baja el alquiler, pues igual subo los precios para que los ingresos sean los mismos y pueda mantener mi actividad. Señores, esto tiene que venir una nueva realidad para todos y tenemos que cambiar todos. Y todos es las administraciones. Para que os hagáis pongo un ejemplo. Las administraciones, coma, y ahora sigo diciendo otros que tenemos que cambiar, ¿no? Las administraciones, lo primero que han salido es a la lucha de no muchas, ¿no? Y me atrevo a decir que Sevilla ha sido de las primeras. No vamos a cobrar impuestos por las terrazas este año. El tema de los metros cuadrados por terraza se va a flexibilizar muchísimo. El tema de número de veladores, de mesas y sillas por terraza, por metro cuadrado, se va a flexibilizar. Evidentemente, hablo de flexibilizar por no decir que ahora todas las terrazas, todas las aceras y todos los parques
se van a inundar de mesas porque el que tenga un espacio para poner una terraza tiene un tesoro. Cuidado, o sea, no nos volvamos locos, ¿eh? Ahora ya no vamos a pasar una restauración abierta, o sea, que a lo mejor nos vamos a pensar que los campos de fútbol se van a convertir en terrazas. No, o sea, tengamos cuidado, ¿no? Entonces, evidentemente, las administraciones tienen que empezar a trabajar en esa coherencia, ¿no? De impuestos, de espacios, de todas esas cosas las tienen que trabajar. Por otro lado, el cliente también tiene que hacer esa visión, es decir, bueno, ¿dónde me meto y cómo me meto? Entonces, tenemos que saber, y esto no cambia, esto antes ya lo teníamos, ¿no? El cliente buscaba por su dinero la mayor satisfacción posible. Si yo tengo 3, quiero que esos 3 me den la mayor satisfacción posible. Entonces, el cliente va a seguir queriendo obtener la mayor satisfacción por el dinero que él paga por un servicio. Y eso va a seguir siendo lo mismo. O sea, entiendo que absolutamente todos vamos a intentar dar nuestro mejor servicio con las mejores herramientas, pero tenemos que saber que cuando nuestro cliente entre por la puerta, no podemos coger y cobrarle 5 euros por una cerveza que antes cobrábamos 2,5 euros. No, no, porque no tiene coherencia. Entonces, bueno, tendremos que trabajar en ver cómo se puede flexibilizar ese tipo de servicios. Y el otro día, desde la ironía, yo ya he empezado a ver, y te garantizo que no me gustan ese tipo de vídeos, ¿eh? Yo no sé si alguien ya se ha pronunciado al respecto, pero no me gustan. Esos vídeos que sale un camarero tirando tazas encima de una mesa en una barra y tal, diciendo, a partir de ahora vamos a ser así. Yo entiendo la simpatía española por donde va, y somos muy graciosos y muy simpáticos para algunas cosas, y enseguida salen memes por todos los lados riéndonos de las situaciones, lo cual está muy bien, y ha hecho que este país nos tomemos las cosas con cierto humor, que hay que hacerlo siempre, ¿vale? Insisto. Pero creo que ironizar con eso, tenemos que tener cierto cuidado, ¿vale? Y tenemos que pensar en que muchísimas familias van a tener que reinventarse, y no sé si sea a base de tirar tazas, pero van a tener que empezar a ver la hostelería de una manera diferente. ¿Vale? Entonces tenemos que ser nosotros los que lo hagamos. Y no hablo de mamparas, y no hablo de poner una pala para poner un café, ¿vale? Pasamos al tema de establecimientos más pequeños. Establecimientos más pequeños probablemente hasta que no llegue una vacuna será complicado que abran, ¿no? Eso ahí va a venir, y mi cordial abrazo y saludo para todos ellos, porque ya se está hablando de porcentajes, se está hablando de un 40% de la restauración que hay en España. Eso es una animalada. Es una animalada, esas pymes. Ese negocio que hemos conocido de papá y mamá montar un local para poder sacar a sus hijos adelante. Ese sacrificio que hemos tenido de bares de barrio, de ese Ujú, papá y mamá que han montado ese local, sí. y ha sido el bar del barrio, el bar del mercado. Eso ha mantenido la gastronomía y una parte de la restauración muy importante en este país. Ujú. Muy importante. Esos locales no lo van a pasar fácil. Entonces, bueno, lo que se está diciendo que la normalidad como la conocíamos antes no va a llegar, pero si hay algo parecido va a ser una vez que hay una vacuna. No nos olvidemos que ha habido crisis sanitarias a lo largo de la historia, ha habido varias, y ha habido bastantes que nos podríamos incluso asemejar a lo que ha pasado en la actualidad, ¿no? Si cogemos todas esas referencias y lo ponemos a cómo estamos a día de hoy, ha ido cambiando el comportamiento humano y nos hemos adaptado, y al final no ha pasado nada. Pues acabará pasando lo mismo. Las vamos a pasar puñetas, vamos a tener un periodo de adaptación y de crisis, pero yo creo que vamos a ser capaces al final de adaptarnos a esas nuevas realidades. Y esas pequeñitas empresas de 2 personas, de mínimo de menos de 10 empleados, esas pequeñas y medianas empresas, pues tendrán que buscar una adaptación, o bien a través de tirar las paredes de sus locales y hacer espacios abiertos, de las cocinas cada vez hacerlas más prescindibles. Y esto es algo que ya se ha empezado a hablar. La mayoría de los locales son un local, de este tipo de locales que tú me dices, ¿vale? Estos tipos de locales pequeños, de mínimo de 10 empleados, que posiblemente tengas un local de unos 150 metros cuadrados, pongamos, en total, ¿eh? Ujú. Claro, tú ese local tienes que empezar a prescindir de espacios no útiles para poder abrir más espacio a tus clientes. O sea, hacer locales que sean 100% sala. O sea, 100% la sala. Claro, ¿cómo consigues eso? ¿Qué tienes que eliminar? Tienes que eliminar los vestuarios, tienes que eliminar los almacenes, tienes que eliminar las cocinas. Ostras, si tú haces todo eso, consigues rentabilizar el espacio para tener en el mismo local, con el mismo alquiler, más clientes. Y alguno dirá, Gonzalo, se te ha ido la cabeza. O sea, ¿cómo vas a quitar la cocina de un restaurante? No sería un restaurante. A ver, señores, a lo mejor
cliente y nosotros tenemos que empezar a pensar que hay una cosa que se llaman cocinas centrales. Hay una tendencia de que viene desde Reino Unido desde hace muchos años, que son las ¿cómo son? Las Black Kitchen. Entonces, en esas cocinas, o Ghost Kitchen, ¿no? Creo que Sí, se llama, sí, ¿no? sí, Esas cocinas fantasmas, sí, que sí. son cocinas. O sea, son cocinas que lo que hacen es producto de cuarta y quinta gama que se ha trabajado mucho para delivery. O sea, Telepizza y un montón de ellas ya simplemente tiene espacios donde hace comida, llega a Globo y se la lleva. No es un restaurante. Señores, hagamos lo contrario. Hagamos espacios que sean solamente salas. Entonces tenemos una sala en la cual no tengo cocina, pero sí tengo espacios o anexos o compartidos, que a lo mejor fíjate la tontería que voy a soltar. ¿Por qué no hacer agrupaciones de hostelería donde tengas un espacio subarrendado por diferentes locales? ¿Vale? O sea, cogemos 4 pequeñas empresas, subarrendamos un local donde tenemos una cocina. En esa cocina producimos para 4 locales con enfoques totalmente diferentes y higiénicos sanitarios perfectamente controlados. Entonces, lo que haces es un servicio eliminando la cocina. Tienes un espacio de regeneración y posiblemente el tipo de servicio lo tengas que cambiar. Bueno, estoy elucubrando. Sí. O sea, y es cierto que yo ni nadie tenemos la fórmula para todo esto. Pero los brainstorming funcionan para esto, ¿no? Tiramos ideas y luego veremos cómo las podemos utilizar, si se pueden utilizar, o a lo mejor estamos diciendo tonterías, ¿no? Estaba pensando el otro día que, bueno, pues David Muñoz empezó y él lo ha contado, en su planteamiento gastronómico en un pequeño restaurante, por llamarlo de alguna forma, donde comían prácticamente 8 personas, eran 4 mesas a llenar. Eso demuestra de que el tirón gastronómico dentro de España es tan importante que la gente es capaz de inventar negocios en sitios muy pequeños. Eso se va a detener. ¿Crees que el emprendedor de hostelería, que yo siempre cuando hablo con Carlos Orgaz, le digo que me maravilla el emprendedor gastronómico hostelero, porque son gente que tienen una piel dura y son gente tirada para adelante y positivos, eh, porque incluso en situaciones muy complicadas son capaces de sacar adelante el negocio? Eh, ¿Tú crees que nos va a forzar a las escuelas, y ahora te meto en las escuelas de hostelería y de restauración, a hacer pensar a los alumnos de una forma diferente a lo que en el mercado existe? Es decir, se les va a tener que intentar decir que lo que ven como realidad hostelera es una cosa que tienen que pensar en una disruptura, que dirían los modernos, para conseguir que su negocio, su planteamiento profesional nuevo vaya a ser distinto a lo que han conocido? Ya se está haciendo desde la universidad. Nosotros ya lo estamos haciendo y me consta que desde otros modelos formativos ya se están haciendo y otras escuelas lo están haciendo. Piensa una cosa, ya no solamente es hacerles pensar a los alumnos de los centros académicos, y digo centros académicos por no decir solamente escuelas, yo gracias a Dios estoy en una universidad con un tipo de alumnos que también se van a dedicar tarde o temprano a esto, ¿no? Entonces, al final, el planteamiento que se les está haciendo es pensar que ellos ahora cuando se están formando ya van a tener que cambiar su forma de formarse. El modelo formativo va a tener que cambiar. Los modelos formativos presenciales van a tener que adaptarse a un porcentaje online en muchos casos. Las aulas ya no van a poder tener 50 alumnos y a lo mejor hay que adaptarlas a la mitad, porque ya no puedes tener alumnos pegados unos al lado de otros como hemos tenido en la mayoría de las escuelas. Y eso va a hacer que el propio alumno vaya aprendiendo que las distancias son valiosas. Y siempre hemos dicho que el tiempo es dinero. Y ahora vamos a decir que el espacio también. Uh-huh. No, sin ningún tipo de duda, el que tenga un local con más espacio y encima sea capaz de rentabilizarlo, va a tener algo que no va a tener el resto, como estabas diciendo antes, ¿no? Respecto a esas pequeñas empresas, ¿no? Pero volviendo a lo que comentabas de qué pasa con esos pequeños locales que tienen a lo mejor 4 o 5 mesas, ahí va a estar la calidad ahora. O sea, en los pequeños espacios donde te garanticen exclusividad, porque siempre hemos buscado, al final buscas exclusividad y buscas que te hagan sentir importante, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora imagínate el valor que no va a tener una mesa con distancia de otra. Se va a cotizar caro, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el alumno tiene que cambiar su visión,
Ya lo está haciendo desde las aulas. En las aulas ya se les está enseñando que los espacios son valor y son importantes. Y estoy convencidísima de que tienen que darle una visión diferente a su local del futuro. El local del futuro va a tener que ser un local que van a rediseñar estas nuevas generaciones, no vamos a rediseñar nosotros. Nosotros, una persona joven, ¿no? Pero los que lo van a rediseñar son aquellos que se van a encargar de diseñar los nuevos plataformas de hostelería, las nuevas plataformas de restauración. No seremos nosotros. Ujú. De todo lo que son cafeterías y pequeños locales para servir cafés de mañana y tomar el café rápido en barra, por lo menos de momento eso se va a quedar anulado. ¿Crecerá el negocio de café para llevar? Todo es posible. O sea, yo recuerdo hablaba con un buen amigo costelero, además figura internacional de la costelería, hablaba y decía, claro, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿No? Que hagamos costelería para llevar. Una semana después ya había locales en Barcelona que estaban haciendo delivery con cócteles. En la universidad en breve se está planteando hacer este tipo de actividades. El delivery está claro que va a ser una nueva fórmula de negocio. Y ya lo ha sido, y les ha salvado, y perdóname la expresión, les ha salvado el culo a muchos locales Ujú. durante estos días. Ha habido locales que han estado rápidos y dijeron el primer día, aquí no se cierra absolutamente nada, ya veremos qué pasa, pero aquí no se cierra. Y lo que se hacía era, cerramos a la verja a media altura, seguimos cocinando y los camareros ya no venden en una plaza controlada. Y esto lo hablaba el otro día en otro foro, ¿no? O sea, el camarero tiene que aprender a vender de otra manera diferente. El camarero ya no va a tener que vender en esos 100 metros cuadrados, esos 70 metros cuadrados que tenía de sala, ¿no? El camarero tiene que abrir horizontes, tiene que vender a través de aplicaciones, tiene que vender a través de redes sociales, tiene que vender de maneras diferentes. Ya no se habla del tú a tú, ya se habla de tengo que salir fuera a vender y coger una bolsita y llevarla a un sitio, pues a lo mejor se tiene que convertir en una nueva experiencia. Entonces, ¿por qué no coger y llevar el servicio puerta a puerta? ¿Vale? Y ya no estoy hablando de un telepizza, estoy hablando de llevar una calidad de servicio que tenías en un restaurante, lo estás llevando a tu casa. Bueno, a lo mejor hay que trabajar también esas ideas. Ujú. El otro día mirando un poco las estadísticas de fallecidos en el tema de coronavirus, pues la demografía era muy dispar, es decir, prácticamente uno puede ver que a partir de los 55 años es donde está, dijéramos, la población de riesgo de mortalidad alta. Es decir, que estamos, todos aquellos que están por debajo de los 55 son potencialmente personas que podrán ser transmisoras o no, porque eso tendrá que estar determinado por estudios científicos que lo valen, pero lo que sí está claro es que el índice de mortalidad no es alto, no es ni muchísimo alto. Eh, ¿Es el foco del cliente potencial para el futuro en la hostelería? Fíjate, no, de momento no me dejas sin palabras, pues no sé muy bien qué contestarte, ¿no? Yo creo que va, o sea, que va a seguir habiendo clientes con mayor poder adquisitivo y clientes con menor poder adquisitivo. Yo no sé si hace una diferenciación por edad. Ujú. Muchísimos clientes con edad para no ser, sí ser portadores, pero no ser personas con riesgo, con bajísimo nivel adquisitivo, que no te valen para nada, porque no son clientes potenciales. Entonces, Ujú. ¿cuál es el cliente potencial? Y lo digo de manera muy tosca, ¿eh? El que tiene dinero, el que tiene más calidad de vida. O sea, y lo estoy diciendo, soy consciente que esto como titular, algunos se cebaría. ¿Vale? Entonces, bueno, sé que lo digo de una manera muy tosca, pero no sé si respondo un poco lo que me Sí, quieres sí, preguntar. O sea, perfectamente. depende, o sea, depende. Si el cliente tiene dinero y encima tiene salud, pues hombre, bienvenido. O sea, a lo mejor estoy siendo un poco animal, con la respuesta y te pido disculpas. No, no, la realidad es que para poder analizar bien y saber cuáles son los pasos a seguir en el futuro próximo, hace falta estar, como has dicho tú, muy rápido, como esos establecimientos que han decidido
convertirse en comida para llevar a la velocidad de la luz, ¿no? Porque la realidad es que esa es la realidad. Muchas de las personas que han tenido que quedarse en casa teletrabajando no estaban ni acostumbrados ni preparados para hacer sus comidas en casa, porque son gente que trabaja fuera, come fuera y sus neveras y su capacidad gastronómica es más bien reducida. Es decir, están acostumbrados a comer en la calle, a comer en restaurante o en bar y hacer una cena ligera, un sándwich por la noche. Y si la empresa los lleva a casa y les obliga a estar en casa, pues bien tendrán que tener un suministro de comida decente, ¿no? Es decir, de hacer un potaje o un pollo o cosas que probablemente para los que cocinamos habitualmente no suponen ningún esfuerzo, pero no olvidemos que la cocina no es tan sencilla como en muchas ocasiones se nos quiere presentar, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el hecho de que la caída del consumo de pescado sea brutal, pero no porque a la gente no le guste el pescado, sino porque la gente, evidentemente, para cocinar un pescado hace falta saber de cocina. No, hacer un bistec es sencillo. Hacer ya un lenguado, pues te lo tienes que trabajar y encima lo puedes estropear fácilmente. Entonces, por terminar un poquito esta charla que la alargaría, ya sabes, un buen rato, porque, en fin, me alegro otra vez de reencontrarte, ¿no? Desde el punto de vista tuyo, en cuanto a lo que sería eh, tapa y cerveza, sí, me acuerdo que en uno de los episodios que grabamos hablábamos del mundo de la tapa y de la cerveza. Ese mundo de la tapa y de la cerveza que además, visto desde Irlanda, pues era como el paraíso, ¿no? Es decir, una tapita y una cerveza, porque eso no lo puedes encontrar allí. ¿Cómo se va a reconvertir esa tapa y cerveza? ¿Cómo vamos a conseguir hacer ese pequeño consumo diario? Has dicho muchísimas cosas en los últimos segundos y entre ellas has descrito cómo es el carácter sociabilizador del español. Es decir, claro, es que en Irlanda no puedes encontrar eso, efectivamente, es que eso es algo muy nuestro, es que ¿Mm? la tapa y la caña es algo muy nuestro. ¿Y eso por qué funciona? Porque nosotros somos de calle. Es que el consumo latino, y digo latino y que también se me eche la mano de la cabeza, ¿no? Pero es que somos mucho de salir, de sociabilizar y de movernos y relacionarnos, ¿no? Y hay otros países que les es mucho más sencillo hacer esa sociabilización en casa. A nosotros nos hacen falta espacios para poder sociabilizar. Y se socializa desde que somos muy jovencitos, ¿no? Desde que somos pequeños ya nos preparan para empezar a tener esa relación con los demás en espacios que nos una a algo, ¿no? Las cervecerías son esos grandes lugares, ¿no? Son esos grandes templos que luego cuando nos hemos ido haciendo más mayores nos han aportado tranquilidad y espacio para poder comunicar, hablar con una buena cerveza, con una buena caña, ¿no? Eh, ¿Cómo va a variar? Pues yo creo que el español siempre será animal de costumbres, y somos un animal de costumbres, pero yo el español, el italiano, el francés y el portugués, me da lo mismo, ¿eh? Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasó en España en el 2006-2007? Que entró una ley, ¡guau!, que iba a cambiar el sector de la hostelería. O sea, la hostelería estaba llevada al fracaso. La mayoría de los locales iban a cerrar, la gente iba a dejar de salir a la calle a consumir. Entraba la ley antitabaco. Ujú. Han pasado 14 años. ¿Ha pasado algo? No, no. Nos hemos acostumbrado, hemos seguido sociabilizando, la gente se ha acostumbrado a que hay un reto, que es no puedo fumar, que luego ese reto se ha convertido en, fíjate, pues eso está bueno, porque llego a casa y no llego apestando a tabaco, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, no quiero decir que vayamos a sacar algo positivo de todo esto, pero antes pensábamos que la muerte era inminente para toda la hostelería y que iba a cerrar la mitad de la hostelería, iba a cerrar. Yo me acuerdo que se hacían debates sobre la ley antitabaco y era, ya verás, la debacle. No fue para tanto. ¿Ahora qué va a suceder? Pues esto es gordo, lo que se nos viene encima es muy gordo, va a ser para mucho, pero sí es cierto que el tomarnos la cerveza variará, pero no la dejaremos de hacer. Va a cambiar, pero yo el próximo día que me cruce contigo estaré encantado de vamos a tomarnos una cerveza, Ujú. porque está dentro de nuestro vocabulario. Lo de, tío, a ver cuándo nos vemos y nos tomamos una caña, porque lo tenemos dentro de nuestra vida social y somos animales de costumbres. Y bueno, no me podré tomar una caña contigo,
pegados en un bar, mientras que uno me está metiendo el codo por detrás y el otro me está echando el aliento. Pues bueno, a lo mejor nos tenemos que adaptar, nos tenemos que tomar esa caña en unas condiciones adaptadas a la situación. Bueno, pues a lo mejor nos hemos que acostumbrar a estar todos con abrigo y estar en terrazas enormes. Uh-huh. Sí. Bueno, no sé. Bueno, pues yo sí sé que te doy las gracias porque te has atrevido a responder a las miles de incógnitas y te has atrevido a poner tu pensamiento al servicio de estas preguntas, sabiendo que cualquiera que nos escuche puede pensar lo mismo o lo contrario, porque la realidad es que nadie conocemos el futuro. La realidad es que no sabemos lo que se va a dibujar y lo que sí tenemos que, y yo creo que lo has transmitido muy bien, que tenemos que coger todos esos riesgos y temores y problemas que van a venir, intentar dominarlos como se hace con los caballos salvajes. Porque una de dos, o es el caballo o eres tú, no tienes más remedio. Y yo creo que la hostelería es un sitio donde la gente está acostumbrada a domar muchos caballos. Sí, está claro que acaban de salir esas normas, ¿no? Ese desescalado y yo es cierto que por trabajo no he tenido mucho tiempo para poder leer muchas noticias, pero sí voy viendo, en el móvil nos van apareciendo mil cosas, ¿no? Y el que no tiene Instagram, Facebook y WhatsApp no es una persona que esté en este mundo. O sea, tienes que tener Facebook, lo tienes que ver 7 veces al día. Entonces, yo ya he visto no sé cuántas input de noticias de... sobre todo imágenes, pero no he podido leer porque no he tenido mucho tiempo para hacerlo desde ayer, ¿vale? A favor, en contra, que es imposible, que no se puede abrir con ese 30%. Yo no sé, sigo, y que me perdonen todos aquellos que tienen un local y que tienen a personal esperando en casa diciéndoles, oye, a ver cuándo abrimos, y tienen deudas, y tienen hipotecas, y tienen niños, y que me perdonen, ¿eh? Pero lo que tenemos que hacer es mirar de manera positiva hacia adelante y no empezar a poner fantasmas y ponernos nosotros mismos problemas, ¿no? Entonces, cuando ves todas esas imágenes que me salían en el Facebook y ponían, no, es que es imposible, no sé cuántos cocineros famosos avalan que para abrir así mejor no abrimos. A ver, tío, o sea, no abrirás tú, pero esa familia de papá y mamá que le está en la cocina y está en la sala y que tiran como pueden y van a abrir con dientes, uñas y van a sacar este negocio para adelante aunque tengan que reinventarse y ponerle mascarilla a la cerveza, pero la van a sacar. Pues, bueno, sea como sea. Entonces, quiero dar ese aliento de positividad a todos y que no hay una... Esto lo tenemos que tener claro, ¿eh? No hay una fórmula del éxito para todos. No la hay, no existe. Está claro, como decía antes, que los gobiernos tienen que poner de su parte, que todos los estamentos gubernamentales y locales tienen que poner de su parte. Todos tenemos, el cliente y el empresario tenemos que poner de nuestra parte. Cuidado, o sea, cuidado porque al final no tenemos que ser negativos, tenemos que pensar que de esta vamos a salir, que van a llegar nuevas normalidades y nuevas realidades, tenemos que adaptarnos a ellas, tenemos que ser positivos. O sea, mi charla sería el que seamos positivos. No es fácil, ¿eh? Yo he de reconocer que hay gente que escuche esto y decir, tío, sé positivo tú con una hipoteca no sé cuánto, con un local, con 4 empleados que están esperando a que me llamen y 2 niños en casa. O sea, no sé que no es fácil, pero son esos luchadores que tú decías antes que han hecho que este país verdaderamente sea diferente. O sea, yo les deseo lo mejor y todo el esfuerzo, ánimo y apoyo. Es lo que mejor puedo hacer desde aquí. Así es. Bueno, Gonzalo, un placer este reencuentro y prometo no dejarlo para mucho y cuando pase todo esto volver otra vez a centrarnos en el mundo gastronómico que les tengo que decir que con Gonzalo en la serie que pueden escuchar dentro de Honor Ediciones El Cielo en la Boca pueden disfrutar desde el kilómetro cero la cerveza que lo controla y una magnífica charla sobre el mundo del café que ustedes pueden escuchar y aprender en media hora, en un breve rápido, todo lo que usted necesita saber sobre el café de calidad. O sea que les emplazo a que pueden continuar. Bueno, Gonzalo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias de todo y seguimos adelante. Ha sido un auténtico lujo y quedo a tu disposición para cuando quieras. A mí esto me entretiene muchísimo y me divierte muchísimo y espero ayudar y vuelvo a repetir que desde mi humilde opinión pido disculpas y doy mucho respeto a todos aquellos que se encuentran en esta situación tan complicada y que van a demostrar una vez más que el hostelero es una raza diferente.
Así es, Gonzalo. Bueno, cuídate mucho, un abrazo y seguimos en contacto. Igualmente, un abrazo fuerte. Chao, chao. Adiós, adiós.